Hola y bienvenidos al podcast con propósito. Bienvenidos a My Time o Mi Tiempo con Tony Hernández Pumarejo. Y les habla Tony Hernández Pumarejo. Yo soy un joven, una persona que nací y fui criada en Puerto Rico y hoy en día resido en la Florida, en los Estados Unidos. Yo fui diagnosticado en lo que se conoce el autismo, el espectro del autismo, a los 3 años. Y como persona del espectro del autismo enfrenté diferentes retos que son comunes con otras personas con autismo y retos que no son comunes. Por ejemplo, tuve dificultades en hacer amistades, comunicación social, conducta, rechazo social, acoso escolar, lidiando con ansiedad social, depresión, entre otros retos y dificultades. Siempre he tratado de ser entendido en este mundo, pero siempre ha sido un reto. Pero a pesar de esos retos, pude superarlos y desarrollar, por ejemplo, pasatiempos como las artes, los videojuegos, Star Wars y viajar, y entre otros. Y pude lograr diferentes metas como graduarme con bachillerato o grado universitario, obtener trabajo o empleo a tiempo completo en las áreas de servicio al cliente, ventas y mercadeo, ser escritor y escribir mi propio libro, Una vida autista sin libreto, haciendo trabajos en televisión, en redes sociales, conferencista, coach motivacional y, más importante de todo, ser un embajador para lo que es la comunidad del autismo y otras condiciones, creando conciencia y ayudar a cada persona con autismo y sus familias en cumplir una mejor calidad de vida. En este podcast hablaremos de temas que incluyen el autismo, pero más allá del autismo tocaremos otros temas como la salud mental, de lo que otras condiciones, historias de superación y temas de interés, y entre otros. Así que sin más preámbulo, bienvenidos a mi podcast My Time o Mi Tiempo con Tony Hernández Pumarejo. Bienvenidos a un día histórico en mi vida. ¿Por qué histórico? Bueno, pues el primer episodio de lo que es mi podcast My Time with Tony Hernández Pumarejo, o en español, Mi Tiempo con Tony Hernández Pumarejo. Ustedes están conmigo, tomándose de su tiempo para estar conmigo por un ratito. Y esto es un día histórico porque por un tiempo he tenido pensado hacer un podcast, pero no sabía cómo lo iba a hacer y me metí en muchas razones las cuales atrasaron ese proceso. En otras palabras, excusas. ¿Sabes? Por ejemplo, que estaba diciendo que no tenía el programa, no tenía las herramientas, no tenía la computadora, no tenía los invitados, no tenía mi propio estudio para poder hacer mi podcast. Y yo atrasé ese proceso. Pero finalmente ha llegado el día de realizar esa visión. Y les agradezco a todos y a todas que estén conmigo en este momento, tomándose de su tiempo ocupado para escucharme y escuchar el podcast. Eso para mí vale mucho. Ustedes ahora mismo quizás estarían haciendo otras cosas, porque todos nosotros estamos ocupados o ocupadas en nuestras vidas. Pero para tomarse de su tiempo para estar conmigo, lo valoro mucho. Y es mi trabajo y mi responsabilidad de asegurarme que usted no pierda su tiempo y que escuche mi podcast, aprenda quién soy yo, de qué es el podcast. Y si sigue interesado, pues espero tenerlo a usted como una persona, un público oyente, ¿sabe? Una persona que siga escuchando el podcast. Y si no, pues está bien, pero le agradezco mucho que me haya tenido ese podcast bajo consideración. Así que empecemos. Primero, ¿quién soy yo? ¿Quién es Tony Hernández Pumarejo? Quizá uno quizás te estés preguntando, ¿quién es este tipo? Como se dice en Puerto Rico. O como se dice, ¿sabe? ¿Quién es este señor? ¿Quién es este joven? ¿Qué ha hecho en su vida? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace? ¿Qué trabaja?
¿por qué tengo que escucharlo? Pues yo espero que con la historia que cuente, pues pueda contestarle esa pregunta. Pues mi nombre es Tony Hernández Pumarejo, pero mi nombre completo es Antonio Gabriel Hernández Pumarejo. Soy una persona que fui nacida y criada en la isla de Puerto Rico. Una isla pequeña en el Caribe, pero que ha hecho grandes y que ha tenido gran impacto en nuestro mundo. A través de las artes, de la cultura, de las ciencias. En otras palabras, puertorriqueños, para personas que vienen de Puerto Rico, ha tenido un impacto grande en nuestro mundo. Y estoy honrado y privilegiado de haber nacido en Puerto Rico. Y yo nací y entonces después de mi nacimiento, pues enfrenté diferentes retos desde que comencé en este mundo, desde que Dios me trajo a este mundo. Porque, por ejemplo, mi mamá le tuve que hacer una cesárea, que eso fue un proceso para que yo pudiera nacer. Y desde ahí ha sido retos. Y yo creo que eso es parte de cómo se puede definir lo que ha sido mi vida. Perseverancia, como lo vas a ver a través de mi historia. Yo estaba enfrentando diferentes retos en mi niñez. No podía hablar. Estaba teniendo problemas de habla, de comunicación, retos de conducta. Mis padres se tomaron la tarea de identificar qué es lo que estaba ocurriendo conmigo, qué es lo que estaba mal conmigo. Y entonces recibieron opiniones muy conflictivas, opiniones diversas en términos de lo que estaba ocurriendo conmigo. Incluso a mi mamá, como parte del departamento, ¿sabes? Uno de los maestros le dijo a mi mamá que yo era un retardado. Imagínense, como padre, recibir un comentario así de parte de un profesional que se supone que no haya dicho o haya usado esa palabra para describir lo que estaba ocurriendo conmigo. Pero no es el único caso. Muchas veces, ¿sabes? A través del tiempo, ¿sabes? Décadas atrás, se usaba esa palabra retardado para describir a una persona que no era considerada normal. Pero no es como hoy en día que hay más conciencia en términos de la descripción de las personas y de las condiciones especiales, no como antes. Pero como parte de ese proceso, yendo de nuevo a mi historia, eventualmente cuando yo tenía 3 años, fui diagnosticado oficialmente con lo que es la condición del autismo. En ese entonces era solamente autismo. Hoy en día es considerado el espectro o lo que es en TEA, el trastorno del espectro autista o autismo. O sea que hay diferentes niveles de autismo, como lo voy a explicar brevemente. Pero entonces el autismo. Y desde entonces el autismo se convirtió parte de mi vida. Y es lo que yo vivo y por lo que yo trabajo todos los días. Pero en ese entonces, como persona diagnosticada en el espectro del autismo, yo enfrenté diferentes retos comunes con otras personas en el espectro autista, como por ejemplo, ser no verbal hasta los 4 años, retos de comunicación social, retos de cómo interactuar con otras personas, ansiedad social, dificultades en ajustarme o entrar al mundo normal. Eso ha sido el reto que he tenido y que por cierto aspecto lo tengo hasta el día de hoy. Aunque usted me vea o me escuche como una persona considerada normal, quizás se pueda preguntar cómo puede ser que esta persona hubiera sido no verbal si hoy en día está haciendo un podcast y habla de lo más bien. Muchas veces se ve cosas a primera vista, pero no se sabe la historia detrás de bastidores, como se dice. Así que como persona, ahí empezó mi vida.
desde que fui diagnosticado a los 3 años. Y a través de los años enfrenté diferentes situaciones difíciles, diferentes retos. Por ejemplo, el rechazo social, dificultades en mantener amistades, o lo que es el acoso escolar, o lo que es el bullying, dificultades dentro de mi familia, muchos cambios dentro de mi familia, retos con mis hermanos mayores. Yo soy el tercero de ese entonces 3 hijos, después que se convirtieron en 4. Y muchos cambios y mucha incertidumbre. O sea, yo estaba teniendo dificultades en términos de entrar al mundo de afuera. Y me sentía muchas veces como no era parte de este mundo. Pero lo que me ayudó a sobrevivir esos días, esos años, eran mis pasatiempos. Porque mis pasatiempos me llevaban fuera de este mundo. Y entraba en las cosas que me gustaban hacer, como dibujar, pintura, en los videojuegos. Entonces me gustaba jugar Super Nintendo, Mario, Super Mario. Después entró Star Wars, la cual se convirtió en uno de mis pasatiempos principales. Entonces la lucha libre, muchas cosas, las comidas también. Yo en ese aspecto, como persona de espectro autismo, no casi... Yo tuve problemas de comida, con la cual yo voy a hablar después, pero casi no tenía problemas. Me gusta comer, especialmente los dulces, los chocolates. Y para mí, de nuevo, no veía esas cosas como pasatiempos, sino irme fuera de este mundo que estaba infeliz y que era difícil. Pero eso fue lo que me ayudó a sobrevivir. Y los retos que estoy mencionando sí crecieron cada año. Por ejemplo, una de las cosas que me ayudaron en mejorar en términos de superar esos retos son las terapias. Las terapias, por ejemplo, las terapias de la terapia de conducta, la terapia de ocupacional, la terapia de habla. Por ejemplo, la terapia de habla me ayudó en llegar a un nivel la cual podía comunicar de una forma normal con otra persona. Y entonces incluso me llevaron a que mi diagnóstico de lo que era entonces autismo fuera cambiado a Asperger o Asperger Syndrome en inglés. Y considerado, o lo que es hoy en día, un autismo funcional. En otros países se usa Asperger hasta el día de hoy. Y entonces, estuve enfrentando estos retos y parte de un desarrollo de sobrepasar estas diferentes situaciones para poder crecer y sobrevivir, básicamente, en mi vida. Y entonces los retos se intensificaron cuando mi mamá se tuvo que ir por una enfermedad. Mi mamá se tuvo que ir, entonces yo y mis hermanos nos tuvimos que mudar con mi papá, que era una transición difícil y fuerte. Y yo estaba lidiando con esos cambios. En adición a los restos escolares. Y lo que no ayudó es que yo fui a diferentes escuelas durante mi carrera escolar o carrera educativa. O sea, yo iba a diferentes escuelas y los casos las situaciones de acoso escolar incrementaron. Ahí fui atacado por diferentes cosas, por la forma que yo hablaba o la forma que yo me comportaba, o que yo era considerado no normal, que no era normal, que yo era de otra cosa. Y esos ataques se intensificaron. Después en la escuela intermedia me decían que yo era homosexual, que quería matar personas, que quería hacer daño, que era raro. Y esos ataques dolieron, me hirieron. Incluso y yo enfrenté diferentes tipos de acoso, en la cual yo voy a estar hablando con más profundidad en mi podcast. Y entonces yo estaba de averiguar qué es lo que estaba pasando conmigo, por qué todas estas situaciones. Llegó un día en la cual finalmente descubrí lo que yo tenía. Que un día mi papá me llevó en Puerto Rico a lo que es entonces, o sea, uno de los parques, la cual había una actividad. Luego mi papá me llevó, le pregunté de qué era esa actividad.
Y mi mamá me dijo una actividad de autismo. Dije, ¿qué es autismo? Dijo, es la condición que tú tenías. Y eso fue la primera vez que yo escuché la palabra autismo a los 14 años. 14 años. La condición es que fue diagnosticada a los 3, pero no fui informada hasta los 14 años. Entonces después fui informado de Asperger. O sea que finalmente descubrí la palabra autismo, o sea, aprendí la palabra del autismo y es lo que ha tenido impacto en mi vida. Eran muchas situaciones que yo estaba enfrentando, muchos cambios en mi familia, muchos cambios en mi vida, y me sentía bien frustrado con todas estas situaciones, la cual también tuve que lidiar con una ansiedad fuerte, ansiedad social, que todavía lidio en cierto aspecto hasta el día de hoy, y una depresión clínica, porque, claro, tenía unas amistades por ahí, por aquí, por acá, pero siempre era una dificultad de mantener esas amistades. Yo me culpaba a mí mismo, me sentía frustrado que no podía seguir hacia adelante en esta área. Pero a pesar de los retos, a pesar de esos retos, pude salir bien en el área escolar y me pude graduar con mi grado universitario, mi diploma con un GPA 3.9. O sea que me pude graduarme de la escuela superior, a pesar de los retos y situaciones que están enfrentando. Entonces, fui a la universidad. Lo bueno de la universidad es que yo no estaba ya no estaba sufriendo el acoso escolar, pero estaba teniendo problemas en hacer conexión a amistades duraderas. Eso es lo que he tenido problemas siempre. Y ahora estoy teniendo problemas en la área académica, también problemas dentro de mi familia. Eran diferentes situaciones difíciles. Estamos hablando de 2009, 2010. Y era una frustración grande porque yo quería seguir hacia adelante. Me sentía frustrado. Eran muchas cosas que estaban ocurriendo. Traté de volver a la iglesia y eso no funcionó. Me sentía que yo estaba solo en este mundo completamente. Y eran momentos en los cuales incluso yo pensaba que yo no iba a estar aquí en este mundo. Pero Dios me ayudó y me guió a través de esos tiempos. Muchas veces cuando no fui muy agradecido por eso. Así que dificultades a la universidad, pues tuve que ir, o sea, por depresión severa clínica, me tuve que ir de la universidad y sintiendo que tenía que hacer un cambio, pues me mudé de Puerto Rico a la Florida en el 2012. En la Florida es donde vivía mi mamá. No, vive hasta el día de hoy, al igual que yo, que vivo en la Florida. Y entonces yo vi esta oportunidad para empezar desde cero en mi vida. Y eso fue lo que hice. Busqué un trabajo en una área la cual considerada en la sociedad como que una persona de lo que es autista o considerado que tiene autismo no puede ser, no lo puede hacer, no lo puede ejecutar, que es el trabajo de ambiente en el servicio al cliente, cajero. Y yo estaba, ¿sabes? Trabajando en este ambiente, me sentí que yo estuviera en la escuela otra vez porque estaba lidiando con diferentes tipos de personas, personalidades, personas buenas, pero personas que no eran tan buenas. Y tenía que ser paciente. Y estaba hablando en un ambiente que es muy rápido, un ambiente muy rápido, multitarea, que es el servicio al cliente. Y yo pensaba cómo yo iba a sobrevivir ese ambiente. Y yo muchas veces yo me sentí que no, que no iba a sobrevivir ese ambiente. Y yo me estaba sintiendo frustrado. Yo estaba culpando a todos, a mi familia, a las personas que me dejaron de ser amigos, todos por o sea, en ese caso, en ese entonces, fracasos de vida, uno tras otro. Hasta estaba culpando el autismo porque mi vida no estaba como yo quería que estuviera. Me estaba sintiendo frustrado. Pero llegó un día la cual tuve que poner un alto a eso. Y decidí que ya no puedo culpar a mis circunstancias, no puedo culpar a ellos y a ella por el autismo. Tenía que asumir responsabilidad por mi vida. Y eso fue lo que hice.
Pude sobrevivir en ese trabajo por un año. Entonces, pude completar más años ¿sabes? Tuve más trabajo en lo que es la área de servicio al cliente, hasta llegar incluso a ser gerente de años después, muchos años después. Así que una cosa increíble. Y poco a poco pude reconstruir mi vida. Volví a la universidad. Me gradué con mi bachillerato en administración de empresas con honores magna cum laude en el 2016 en Estados Unidos. Y, y no solamente me gradué con mi grado universitario, sino también fui reconocido en la ceremonia de graduación por la presidenta de la universidad en ese entonces como graduado en el espectro autista. Y cuando ocurrió ese momento, fue como una confirmación de lo que sería y lo que es hasta el día de hoy mi misión de vida, que es ser un embajador, lo que es en inglés un advocate para la comunidad del autismo. No solamente las personas que están en el autismo, sino sus familias y sus comunidades. Yo empecé a hacer trabajos de comunidad de autismo en el año 2013. Ya he hecho casi trabajo por el autismo casi 10 años. Yo he vivido y he trabajado autismo desde los 3 años hasta el día de hoy. Y eso es lo que yo trabajo todo el día. Y entonces me gradué. Entonces después pude conseguir un buen trabajo como gerente por un par de años. Entonces, poco a poco, a pesar de mis retos sociales, pude mejorarlo. Gracias a mi experiencia universitaria, tuve diferentes profesores que me ayudaron a desarrollar las habilidades sociales, diferentes experiencias laborales, las cuales me ayudaron en mis destrezas sociales. Esos trabajos de servicio al cliente me ayudaron bastante. Y también me ha ayudado en desarrollar otras habilidades, las cuales me llevan a cumplir diferentes metas, las cuales voy a mencionar. 2 años después que me gradué de la universidad, publiqué mi primer libro y mi único libro hasta ahora, que se llama An Autism Unscripted Life en inglés y en español, Una vida autista sin libreto. La cual en ese libro yo hablo de mis propias palabras, de lo que es vivir en el autismo, en mi caso, porque es bien importante que nuestra sociedad sepa que cada persona que tiene la condición de autismo es diferente. Yo solamente estoy haciendo mi historia y hablo de eso desde niño hasta adulto. Yo publiqué ese libro en 2018 y entonces ahí me convertí en orador público. Entonces en 2019 fui para Puerto Rico y me hicieron entrevistas del libro en las cadenas de allá de Telemundo, de Guapa. Y desde entonces hay más personas conocieron de mi trabajo después de esas entrevistas. Entonces, yo fui entrevistado por lo que era Univision Orlando y me ofrecieron un segmento en televisión, imagínense, la cual hablé de motivación, de temas motivacionales, todo desde mi perspectiva como persona autista. Y entonces pude hacer trabajo de televisión por 2 años. Y hoy en día, pues, a mismo hago trabajo en lo que es media, o sea, en las redes sociales, los medios, y también trabajo con el autismo todo el tiempo, a través de diferentes organizaciones. Imagínense, o sea, todas esas cosas que he podido lograr, de donde yo vine hasta donde yo he llegado y lo que me falta, porque yo honestamente no he cumplido todo lo que yo quiero cumplir en mi vida, honestamente, con ustedes. Pues ha sido un proceso, pero he podido superar poco a poco. Y eso es lo que yo quiero traer a través de este podcast. Vamos a hablar de temas del autismo, incluso temas controversiales del autismo. Vamos a tener un espacio abierto para hablar del autismo, de las diferencias, diferentes opiniones. Y eso es lo que quiero traer a través del podcast. Pero no solamente el autismo, sino también quiero traer diferentes temas en relación a la salud mental, también a otros temas de comunidad,
temas que yo quiero hablar que no los he hablado en mis segmentos de televisión. Quiero tener un espacio abierto, especialmente ante los grandes cambios que estamos viviendo en este mundo, a través de la pandemia de COVID, de guerra, situaciones de nuestra sociedad, divisiones de nuestra sociedad, dificultades, diferentes temas que quiero hablar. Y quiero tener un espacio abierto, sin censura, hablar de las diferentes opiniones, porque eso es lo que necesitamos, en mi opinión. No insultando al otro o callando voces. Eso es lo que no va a haber aquí. Quiero tener un espacio abierto para hablar de las diferentes opiniones y no solamente hablarlas, sino también llegar a acuerdos para hacer cambios. Esa es la misión principal una de mis misiones principales a través de este podcast. Y también vamos a tener otros temas de variedad eventualmente, pero eso es lo que quiero cumplir con este podcast. Así que, y es curioso que este podcast se ha publicado hoy, 2 de abril. Originalmente el podcast iba a ser publicado el 3 de enero de este año. Pero lo que ocurrió fue que no se pudo hacer porque entre un periodo de descanso me estaba muy agotado, lo que es en inglés burnout, y estaba reflexionando de mi vida, estaba viajando y pues ahora regresé, así que ahora estoy volviendo a lo que es el perfil público. Y es curiosidad porque hoy es el Día Mundial del Autismo. Sea que lo llamen Día de Concientización del Autismo o los adultos autistas digan el Día de Aceptación del Autismo, para mí es el Día Mundial del Autismo, pero para personas que viven del autismo, sea que esté diagnosticado, eres padre, eres familia, nosotros vivimos el autismo todos los días, 24/7. Solamente que el autismo en abril se da más atención. Pero yo creo que no es accidente, incluso todo pasa con un propósito, que esté publicando mi primer episodio del podcast en 2 de abril del 2022. Porque es parte de mi misión como embajador internacional del autismo, la cual me hicieron ese reconocimiento el año pasado. Así que si estás conmigo o si usted está conmigo hasta ahora, les quiero felicitar y le agradezco mucho porque me haya escuchado. Espero que pueda seguir escuchándome, aprendiendo más de ustedes. Esta es la primera vez que hago esto, así que cualquier comentario, sugerencias, críticas, por favor, déjenme saber. Esto es lo que es en inglés work in progress, es todo en proceso. Y espero que a través del tiempo siga mejorando mi podcast. Así que va a ser un podcast bilingüe. Va a haber episodios en inglés, va a haber episodios en español. Vamos a tener disculpe. Vamos a tener entrevistas. Vamos a tener entrevistas. Mi segmento que yo tenía en Univision Orlando hacía entrevistas. Vamos a tenerlas aquí tanto en inglés como en español. Vamos a convertir este podcast un podcast que haya la diferencia en este mundo. Así que pues no lo puedo hacerlo solo sin el apoyo de ustedes. Así que comparta el podcast, déjenlo saber al vecino, a la vecina y en lo que dice en inglés, spread the word. Así que para saber más del trabajo que yo hago, les invito a que me sigan en mis redes sociales, la cual los puse abajo, si lo estás viendo el podcast, que es bajo Tony Hernández Pumarejo. Todo lo que es Tony Hernández Pumarejo en mis redes sociales, esas son mis páginas web. Y sigan mi página web, para que estén pendientes a otros proyectos que esté haciendo también. Y si quieres saber un poquito más de mi historia, le invito a que compre mi libro, Una vida autista sin libretos, si lo quieres en inglés, en Autism Unscripted Life. Así que para que aprenda un poquito más de mi historia. Así que para concluir, les felicito que hayan visto este episodio de mi podcast, el primero de muchos, con el favor de Dios. Así que hay muchas cosas que están ocurriendo en este mundo, pero podemos hacer la diferencia. Así que sigan mis plataformas, mi podcast va a estar en diferentes plataformas, así que gracias de nuevo por haber tomado de su tiempo para escucharme y esperemos que podamos desarrollar esa amistad a través del podcast. Así que gracias a todos y a todas por escucharme en el primer episodio de My Time
o Mi Tiempo con Tony Hernández Pumarejo. Así que será hasta la próxima. Que tengan excelente día, excelente mañana o buenas noches. Muchas bendiciones. Y esto ha sido todo por este episodio de My Time o Mi Tiempo con Tony Hernández Pumarejo. Espero que les haya gustado este episodio. Para saber o aprender un poquito más del trabajo que yo hago, pueden seguirme en las redes sociales, suscríbanse a mis páginas en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube bajo Tony Hernández Pumarejo. Y también pueden ir a mi página web www.tonyhernandezpumarejo.com. Y si estás interesado en obtener una copia de mi libro Una vida autista sin libreto, lo puedes conseguirlo en Amazon, en otras plataformas y también mi página web. Así que gracias por su sintonía y hasta luego. Muchas bendiciones.